Iglesia, es hora de alinearte con el reino. Enseñanzas de poder con el pastor Luis Carlos Figueroa. Bueno, hoy es un día de bendición, además porque hoy estamos cerrando el ciclo del segundo nivel de andar en la luz. Este nivel de andar en la luz lo hemos venido trabajando con la congregación, con las damas, con los varones, con los niños, de manera que hoy en la congregación, que eso fue lo que se estableció, que lo pudiéramos terminar en el último día de mayo, lo de el segundo nivel de andar en la luz. Recuerden que nosotros recuerden aquel ayuno en febrero, que iniciamos lo de andar en la luz, que comenzamos con lo del lenguaje, ¿recuerdan? Bueno, pues hoy vamos a seguir con lo del lenguaje, pero en un punto muy particular, que es lo de las automaldiciones. Vamos a recordar los objetivos que venimos trayendo en este nivel de andar en la luz, pero antes yo quiero, delante del Padre, decirle a mi Rey que ponga gracia en mi boca y ponga la sazón para yo decirles a ustedes, mis hermanos y hermanas, lo que Él quiere que yo diga, que sea Él dirigiéndome. Quiero apartarme del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y quiero tomar del árbol de la vida, como del árbol de la vida, para que esta enseñanza llegue profundamente a los corazones de ustedes y del mío. Amén. Entonces, recordando los objetivos, para que estemos alineados en ese sentido, los objetivos, recordemos desde febrero que los veníamos diciendo, es primero aprender a ser responsables con las palabras que pronunciamos. Sabemos que estamos en ese camino, pero aún, amados y amadas, nos falta. Y hoy precisamente el tema tiene que ver con ese aspecto, porque muchas veces hablamos y como que no nos damos cuenta. Entonces es ese, uno, aprender a ser responsables con las palabras que pronunciamos, consagrar nuestra boca, nuestros labios al Rey, aprender a ser exactos en lo que decimos. Recuerdan que también hablábamos de eso, que a veces exageramos. ¿Se acuerdan cuando de pronto las damas, cuando hablábamos sobre la mentira? Entonces exagerar también es mentira. Todas esas cosas tienen que morir en nosotros y tenemos que tomar de la cultura del reino, que es lo que el Padre quiere que nosotros vivamos. La palabra dice en Proverbios 13:3, frente a ese aspecto de aprender a ser exactos con lo que hablamos, dice: el que guarda su boca, guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios, acaba en desastre. La gente habla mucho y a veces no dice nada. A eso se refiere este aspecto. El otro objetivo, que es específicamente el de esta enseñanza de hoy, es aprender a romper los lazos y las trampas en los que cada uno puede caer por hablar inapropiadamente. Y finalmente, reconocer como iglesia, como cuerpo de Cristo, que nuestro lenguaje nos puede llevar a la luz o a las tinieblas. En esta enseñanza que hemos venido trayendo del segundo nivel de andar en la luz, hay un libro que seguramente ya algunos de ustedes lo han leído, que es El hablar nunca es inocente. Realmente el hablar es muy complicado, muy complicado. Puede ser para bendición o puede ser para maldición. Entonces es una oportunidad de oro para que efectivamente seamos edificados y rompamos eso y podamos vivir el reino que el Señor tiene para nosotros. Amén. Entonces vamos allí cada uno en esa comunión que en este momento está teniendo con el Señor,
en lo más profundo de su ser ya hemos adorado al Señor, le hemos pedido perdón al inicio cuando llegamos, muy concentrado, muy lleno del Señor, como sé que estamos en este momento. Le vamos a pedir al hermoso Espíritu Santo que traiga luz, que traiga revelación mientras recibimos esta enseñanza, para que podamos discernir los lazos que aún conservamos y las prisiones en que aún estamos por nuestro mal hablar, por nuestra forma de atarnos. Nosotros mismos lo hacemos. Fíjense que estos lazos y estas prisiones nos pueden tener atados o atadas o encarcelados en caso de que sean prisiones, no solamente espiritualmente, sino corporalmente. O sea, es tan complejo esto y nosotros muchas veces ni nos damos cuenta. Entonces, muchas veces, hermanos y hermanas, no vemos los resultados que nosotros aspiramos a tener en el Señor porque nosotros estamos atados, estamos en prisiones por la forma como hablamos. Y el Señor nos quiere ver libres. ¿Cuántos creen que el Señor nos quiere ver libres? Amén. El Señor nos quiere ver libres, pero Él necesita que seamos conscientes de esa libertad para podernos dar la libertad, porque Él nos quiere ver libres, pero nosotros tenemos que hacer lo que corresponde para efectivamente disfrutar de esa libertad. El Señor vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cuánto lo creen? Eso ha sido obra del diablo. Él vino a deshacer las obras del diablo y lo tenemos clarísimo en 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A mí esa palabra, deshacer las obras del diablo, con algunos de los grupos en los que yo he estado, yo les he dicho que esa palabra a mí me ha impactado de una forma sustancial, porque físicamente deshacer algo es muy difícil, pues es imposible, diría yo, porque usted puede destruir, usted puede volver a hacer, pero deshacer algo que se hizo, si usted pone a pensar qué es eso de deshacer. Yo, por ejemplo, puedo hacer un tejido y entonces deshacerlo, pues implica que yo tengo que desbaratar todo eso para que eso no quede nada. Sin embargo, el Señor vino fue a deshacer, solamente Él puede deshacer. Nosotros podemos rehacer, podemos destruir, podemos desbaratar, pero deshacer, eso en una revelación que el Señor me dio, vi su grandeza, porque es que deshacer solamente Él lo puede hacer. No sé si soy clara. Desde el punto de vista semántico, me parece pues imposible que un ser humano deshaga, pero el Señor sí lo hace. El Señor vino a deshacer las obras del diablo y nuestro mal hablar es obra del diablo. Entonces el Señor ya vino a deshacer las obras del diablo y nosotros tenemos que disponernos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El Espíritu Santo de Dios es fuego consumidor y Él deshace lo incorrecto en mi vida para establecer lo correcto. Fíjense ustedes, pegado a esa palabra, el Espíritu Santo deshace lo incorrecto y establece lo correcto en mi vida, construyéndolo sobre un fundamento que es ¿quién? Cristo. Es en el fundamento que es Cristo en mi vida. ¿Eso qué implica? Que yo debo someter la carne, mi carne a la cruz, y en esa medida yo puedo alcanzar eso. Entonces fíjense que estamos dando, como vamos a decirlo, digamos didácticamente, el protocolo de qué es lo que yo tengo que hacer para poder hablar bien y qué tengo que hacer para quitar ese mal hablar. Entonces el Señor quiere que nosotros vivamos como hijos de Él y Él quiere que nosotros vivamos la cultura de reino. Pero ¿cómo vamos a vivir la cultura de reino, amados y amadas, si estamos hablando mal?
Yo no me imagino, ni mejor dicho, no creo que un santo tenga por qué hablar mal. Y si un santo que dice que es santo habla mal, no puede vivir en la cultura del reino, porque en la cultura del reino eso no está. Entonces no podemos vivir la cultura del reino. Viviríamos entonces la cultura del mundo. Entonces en esta enseñanza vamos a hablar de las maldiciones autoimpuestas. Autoimpuestas quiere decir que yo mismo soy la que me lo aplico. Y por eso nosotros tenemos que aprender a ser responsables con el uso del lenguaje que yo hablo. Recordemos que en esta nivel 2, el andar en la luz nivel 2, hemos hablado de muchas cosas con el lenguaje. Hemos hablado de las mentiras, de los chismes, de la murmuración, de decir cosas mal dichas o maldecir a otro, pero todavía nos faltaba hablar sobre las maldiciones que nosotros mismos nos hacemos. Entonces, fíjense ustedes que el Señor quiere obrar en nuestras vidas, pero para poder nosotros dejar que el Señor obre en nuestras vidas, no podemos ser estorbo nosotros mismos de esa obra que el Señor quiere hacer. ¿Se están dando cuenta? Somos nosotros mismos, nos volvemos piedra de tropiezo, nos volvemos un estorbo para que el Señor actúe en mi vida. Recuerden que Él nos ama, pero Él no ama el pecado. Y esa automaldición pues nos hace distanciarnos del Señor. Él quiere que esos estorbos se quiten para Él poder actuar libremente en la vida de cada uno de nosotros. Es muy importante eso que acabo de decir, porque no puede ser tomado livianamente para entender. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué será que todavía no veo la respuesta? ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa, hermanos, es que no estamos hablando bien, estamos en automaldición. Y como es tan, digamos, ligera la cuestión, de pronto no nos damos cuenta, pues no sabemos que eso está siendo el estorbo para que el Señor efectivamente se glorifique completamente en nuestra vida. Es una cuestión soterrada, ¿sí? Porque es más fácil mirar lo de la mentira, es más fácil mirar lo de la murmuración, lo del chisme, pero el mal hablar es soterrado. O sea, el enemigo utiliza ese ardid con el propósito de ver cómo nos enreda. Cada día nosotros debemos ser responsables con cada una de nuestras palabras. Entonces uno dirá, pero eso es tan complicado porque ¿se acuerdan cuando hablábamos en febrero del lenguaje, que hablábamos de que eso se está produciendo aquí en la mente? ¿Sí? Está la parte toda la del lenguaje. Yo pienso y yo inmediatamente estoy hablando. Entonces es una conexión, como lo hablábamos en aquel entonces, como tan rápida, tan instantánea, que es muy difícil. Y uno dice, ay, pero ¿cómo voy a lograr esto? ¿Ustedes creen que eso es fácil? No es fácil. ¿Y ustedes por qué creen que no es fácil? Digamos, tener esa claridad de hablar exactamente, limpiamente y hablar lo que el Señor quiere que nosotros hablemos. Imagínense que la palabra dice que no ha salido la palabra de la boca y el Señor ya sabe qué es lo que vamos a decir. O sea, tenemos todo. Ahora vamos a ver cómo es que vamos a hacer para mejorar ese aspecto tan difícil. Esa parte de que nosotros traemos una tradición del mundo y efectivamente eso es uno de los principales estorbos que nos dificulta poder hablar el lenguaje del reino. ¿Sí? Seguimos la vertiente del mundo desde chiquitos, desde el vientre de la madre, incluso con lo que la mamá decía mientras estábamos en el vientre. Acuérdense cuando hablamos en febrero cómo el bebé sabe lo que la mamá le está diciendo. Él se emociona con lo que la mamá le dice, se da cuenta si está malhumorada, si está triste. Pero el Señor dijo que Él deshacía las obras del diablo. Entonces es creer esa palabra y vivir esa palabra y exponernos a la luz para que esa tradición
esa cultura efectivamente muera en nuestra vida, que seamos efectivos en eso por medio de la palabra. Amén. Una manera de abordar la ligereza de nuestro vocabulario es aprender a ser conscientes de que nuestras palabras, ojo, traen luz o traen tiniebla. Tenemos que ser conscientes. Si yo soy consciente de que lo que yo diga en algún momento trae luz o trae tiniebla, yo ya me voy a contener. Porque los pensamientos tienen que ser los pensamientos que el Señor nos dice. Pero una cosa es el pensamiento y otra es cuando yo lanzo la palabra. Cuando yo hablo, se establece allí una atmósfera que hace una creación de tinieblas o de luz. Cuando yo pienso lo que no debo pensar, pues está en mí. Y bueno, me estoy haciendo daño yo. Pero cuando yo profiero la palabra, cuando yo la confieso, cuando yo digo algo mal, ya no está solamente en mí, sino que se crea un ambiente en donde yo esté. De hecho, el Señor nos dio autoridad y gobierno con la palabra. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos, porque así como Él con su palabra creó, nosotros también creamos, pero podemos crear una de las dos cosas. Vamos a fijarnos y a ser muy conscientes de ese aspecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros en nuestras fuerzas podríamos, es que traemos una cultura desde que estamos en el vientre de la mamá, desde que estamos en el colegio, estamos en el trabajo. ¿Ustedes creen que nosotros podríamos así a fuerza de voluntad quitarnos esa situación, ese estorbo? No podríamos. Podemos hacer esfuerzos, nosotros sí podemos hacer esfuerzos en nuestra voluntad, pero llega un momento en que uno se cansa del esfuerzo y entonces ¡prum!, se le salta la liebre, como diríamos. Entonces, la fuerza de voluntad allí sola no sirve. ¿Qué tendríamos que hacer para poder hacer esa conciencia? Lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad. Eso es bíblico, para pensar antes de emitir un mensaje y pensar si ese mensaje edifica o no edifica. Yo les digo a los hermanos y a las hermanas que tenemos que ser tan cuidadosos con eso, que antes de yo decir algo, si no edifica, yo me debo abstener. O sea, hay que hacer esos segundos. Eso no necesita uno estar 1 hora o 5 minutos o 15 minutos a ver, ¿será que esto edifica o será que no edifica? No. Yo puedo, en unión con el hermoso Espíritu Santo, estar conectada y el Espíritu Santo inmediatamente me dice, no edifica, y yo me callo. Es así. ¿Y eso qué quiere decir? Obediencia. ¿Eso qué quiere decir? Dependencia. Entonces fíjense que está mi fuerza de voluntad, pero mi fuerza de voluntad está acondicionada, conectada con el Señor. Y el Señor me va a decir, pero yo tengo que disponerme. Entonces le pedimos al Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad para que antes de pensar nosotros veamos si eso edifica o no. Y le pedimos al Espíritu Santo algo muy importante, que también es bíblico, que nos ayude a ejercer el dominio propio. Como eso está todo conectado con las emociones son las que nos hacen pasar una mala jugada. ¿Qué pasa? Yo digo, esto definitivamente no edifica, pero yo digo, no, es que se lo merece, tengo que decírselo. Ahí viene la emoción, porque viene esa parte del ego que me puede impulsar. Entonces, por eso tenemos que ejercer el dominio propio. Entonces, fíjense, son dos cosas. Primero, que nos ayude en nuestra debilidad para pedirle que pensemos antes de emitir un mensaje, y segundo, que nos ayude a ejercer el dominio propio. Porque Él nos dotó de eso. Él ya nos lo dio, pero lo que pasa es que nosotros muchas veces nos hacemos los bobitos y entonces nos vamos por el lado de las emociones y decimos cosas inapropiadas.
Entonces vamos a adentrarnos en el tema de las automaldiciones. ¿Quién cree ustedes que está colocando esas maldiciones? Yo mismo. Eso no es una maldición que me mandó otra persona, sino que yo misma soy la que estoy colocando esa automaldición. ¿A través de qué estamos colocando? De lo que yo pronuncio, de lo que yo hablo. Fíjense, esas automaldiciones tienen esa connotación. Y veamos qué es una maldición. La misma palabra lo dice, ¿no? Maldición, maldecir, es mal hablar, maldecir. La gente cree, yo sé que ustedes no, pero la gente del común cree que maldecir es cuando la gente dice maldito no sé qué cosa. No, esa es una forma, pero esa no es la única forma. Vamos a ver cómo es esa cuestión de las automaldiciones. Entonces, maldecir, de acuerdo al diccionario, es aborrecer, vituperar, condenar a una persona o cosa. Fíjense, es atar a alguien con palabras. Eso es maldecir, atar a alguien con palabras. En el caso de las automaldiciones es atarnos nosotros mismos con lo que pronunciamos. ¿Estamos allí? Bien, yo puedo atar a un hijo diciéndole cosas inapropiadas. Es que usted no sirve para nada, es que usted es bruto, usted de chiquito no sirvió, usted siempre ha sido así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso se lo estoy diciendo al otro. Pero cuando yo estoy hablando de las automaldiciones son las palabras que yo emito que me atan a mí. Es diferente de las otras. Muy bien. Entonces, maldecir, como lo estábamos comentando, es decir mal, es hablar mal de nosotros mismos. Y vamos a hablar de la causa de las maldiciones, la causa de las maldiciones. La palabra, veamos, pastora, en Proverbios 26:2, ¿qué dice? Proverbios 26:2, para poder determinar que la maldición es producida por alguna causa. Quiere decir, de acuerdo a lo que vamos a leer, que las maldiciones no vienen así como en paracaídas o aterrizan como en un helicóptero, no. Las maldiciones tienen una causa. Veamos lo que dice. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nunca viene sin causa. Eso es muy importante. Porque muchas veces uno dice, no, pero es que yo no sé, yo no tengo ni idea. No. Sabemos que siempre tiene una causa. Y la causa, pues somos nosotros mismos, en el caso de las automaldiciones. Imagínense lo complejo, ¿no? Muy bien. Entonces, normalmente, ¿qué decimos nosotros, hermanos y hermanas? Nosotros decimos maldiciones y decimos que, comillas, son sin darnos cuenta. ¿A ustedes les ha pasado eso o será que solamente a mí? No, yo no me di cuenta. Esa es una justificación, ni siquiera a menudo. Yo podría decir con algún nivel de certeza que casi siempre decimos eso, ¿no? Es que yo no me di cuenta. Ay, ¿cómo así? Vea, hermana, pero usted acaba de decir, ay, no, yo lo hice sin darme cuenta. Así decimos. O sea, somos tan ingenuos, decir esa ingenuidad que la aprovecha el enemigo para atarnos como con los lazos, es sin darnos cuenta. Y dice, ¿y cuándo decimos esas cosas? Cuando estamos enojados, cuando tenemos rabia, cuando tenemos ira, cuando nos sentimos ofendidos, cuando tenemos amargura. ¿O ustedes creen que una persona en gozo va a decir cosas inapropiadas para él mismo? ¿Cierto que no? Entonces, fíjense la ira, la ofensa, la rabia, todo eso a lo que puede llevar, a que yo, sin darme cuenta, diga cosas inapropiadas. Amén. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que lo que yo diga está afectando mi vida. Si yo digo, es que yo nunca he podido hacer tal cosa, pues eso afecta mi vida. Entonces, nunca es nunca, porque yo
pronuncio esa palabra, creo esa atmósfera y eso sucede porque está el poder de la palabra. De manera que eso puede afectar no mi vida instantáneamente, puede afectar mi vida todo el tiempo hasta que yo llegue a caer en cuenta de ver cómo anulo ese lazo, cómo salgo de esa cautividad, mejoro mi forma de hablar. Amén. Entonces, miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Satanás, les voy a decir algo muy complejo. Satanás toma literalmente todas y cada una de nuestras palabras y asigna demonios para llevarlas a cabo. ¿Cómo les parece? Entonces, cuando uno es consciente de eso, por Dios, tenemos que ser mesurados y mesurados para hablar. Hablar el lenguaje del reino, porque las tinieblas no descansan. Uno va a decir, no, ni se dio cuenta, eso no se dio cuenta. El enemigo no tuvo, porque yo lo dije hasta pacitico. No, se dan cuenta de todo eso, porque esa es la labor que están haciendo. Entonces, toma eso y efectivamente asigna demonios para que eso se lleve a cabo. Y la maldición, en este caso la automaldición, comenzará a trabajar en la vida del creyente subrayado muy lentamente. Porque muchas veces yo he visto, digamos, estoy en este proceso de mejorar mi vocabulario, gloria a Dios, y digamos que trato de enseñar esto y de corregir a las personas y de hacerles caer en cuenta. Entonces las personas le dicen a uno, pero mira que a mí nunca me ha pasado nada de eso. Eso no es que eso es por molestar, que yo dije. Y yo les digo, mire, eso es lento, va haciendo una labor lenta. La gente cree que es que dijo eso y es muy posible que sea rápido, pero no necesariamente tiene que ser rápido, que lo que yo diga en mal hablar se establezca en mi vida inmediatamente o que inmediatamente yo lo vea. Eso va haciendo un curso lento, muy lentamente, pero con certeza, lo que sí sé, con certeza que irá seguro hacia el destino que usted mismo impuso. Si yo digo, esta cuestión me vuelve loca, esto a mí no me lo soporto porque esto lentamente va tomando ese camino y va a llegar a ese destino. Entonces nosotros, si queremos andar en el reino del Señor, tenemos que quitar todo eso. Si nosotros queremos que el Señor, nosotros seamos usados como instrumentos para Él, tenemos que quitar los estorbos para que Él efectivamente pueda actuar en nuestra vida. Y les decía al inicio, ¿por qué es que ocurre esto? Por una razón muy sencilla, porque Dios nos puso autoridad y poder en lo que hablamos. Él nos hizo semejantes a Él. Él lo hizo todo por el poder creativo de la palabra. Y nosotros como seres espirituales también tenemos poder y autoridad con la palabra, sea para el bien o para el mal. Imagínense ustedes, no lo olvidemos, somos semejantes a Dios. Entonces Él nos ha dado eso, luego eso se efectúa. Si nosotros no tenemos conciencia de la autoridad y el poder que nuestras palabras tienen, podemos literalmente destruir nuestra vida y muy posiblemente la de las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque yo voy a reflejar lo que yo soy en mis hijos, en la gente donde yo estoy, en mi familia. ¿Se dan cuenta? Esto de lo de las automaldiciones es muy complejo. Pero fíjense, lo más grave no es eso. Lo más grave, lo vamos a leer, pastora, en Mateo 12, capítulo 12, verso 36-37. Esa porción bíblica nos dice que tendremos que dar cuenta de toda palabra ociosa. Imagínense, o sea, no solamente nos hacemos daño, destruimos nuestra vida, somos un estorbo, sino que eso no se va a quedar así. Vamos a tener que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayamos pronunciado.
Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense, cuando vamos profundizando cómo se va complicando la situación. Estamos ahí, quedamos como inquietos con eso, ¿cierto? Estamos viendo que no solamente nos hacemos daño, que no solamente podemos destruir las vidas nuestras, sino que vamos a dar cuenta de eso. Y fíjense que Jesús aquí se concentra en las palabras ociosas, o sea, en las palabras habladas a la ligera, en el, ay, yo no sabía eso, yo no lo quise decir por eso, hablado a la ligera, sin premeditación. Esas son las automaldiciones. Eso es lo que nosotros hacemos, nosotros no lo premeditamos. Yo no creo que ninguno de nosotros, digamos, voy a decir que yo me voy a volver loca con esto. No, lo decimos, pum, así salió, ni siquiera lo pensamos, ¿sí? Es más, muchas de esas cosas, por eso le pedimos al Espíritu Santo, ni siquiera somos conscientes que lo hemos dicho. Es más, podríamos incluso mirar que otro lo dice, pero uy, cómo es terrible como habla. Ay, Dios mío, pero lo que yo hablo, ¿sí? Entonces, lo hacemos sin premeditación, lo hacemos ligeramente. Y a menudo cuando una persona hace un comentario negativo o insensato acerca de sí misma, añade una excusa. ¿Cuál será esa excusa que añade esa persona? ¿Se la imaginan? Exactamente, la gente dice, no, pero en realidad no lo decía en serio, o como dice acá, por acá, no tenía intención de decirlo, pero es que es de esas palabras que Jesús dice que va a dar cuenta, de esas palabras ociosas, o sea que no podemos darnos el lujo de decir ese tipo de palabras. Entonces, el hecho de que yo diga, no, yo no lo dije en serio, Jesús nos advierte que vamos a dar cuenta. Y el hecho de que quien hable diga, no, yo no quise decir eso de veras, en modo alguno revoca o reduce el efecto de su palabra. ¿Cómo les parece? Si yo digo, no, yo no lo quise decir, no, eso no está revocando lo que yo dije, ni lo está anulando, ni lo está reduciendo, ni lo está haciendo libre de dar cuenta por ellas. ¿Se dan cuenta cómo se va volviendo de compleja la cosa? ¿Y qué pasa con estas palabras que nosotros decimos de manera inconsciente, sin premeditación, ligeramente, etcétera? Que esas palabras se devuelven como un boomerang. ¿Saben qué es un boomerang? Ese boomerang usted lo lanza así y se devuelve rápidamente volando para golpear a aquel que lo pronunció. Entonces, veamos una advertencia de Salomón que está en Proverbios capítulo 6, verso 2. Ese texto, digamos que debe ser como la guía de todo lo que hemos venido hablando. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Entonces yo me puse a buscar qué era eso de enlazar, qué era eso de lazo, porque es importante tomar las palabras y mirar su raíz, su parte etimológica, de tal forma que uno pueda como entender bien. Cada palabra de la palabra está puesta nada menos que por el Rey de Reyes, entonces él no se va a equivocar. Entonces, desgranando esa palabra del lazo, vi que del latín, esa palabra viene de una palabra que se llama laqueus, que significa enlazar, lazada, trampa, acechanza. En latín, fíjese, lazada, enlazar, trampa, acechanza. Y en hebreo, porque como tenemos que mirar la parte también en hebreo, es trampa, es una trampa
que se pone para el lazo, es una trampa que se le pone a las aves, es como una red, es un hoyo, cuerda, todas esas son significaciones que tiene esa palabra. Enlazar en el hebreo significa entrampar, o sea, tender una trampa. Entonces, cuando la pastora leía esa primera parte, cuando yo veía eso y buscaba el significado, yo decía, claro, eso es entrampar. Cuando yo digo esas palabras, me entrampo, es como que quede atrapada, es tropezada, enredada, eso significa en hebreo. Y eso, el lazo, fíjese bien, como dice que enlazado, se ha enlazado en los dichos de tu boca, dice que podríamos decirlo también en hebreo, que significa unir, o sea, se une con un lazo y con el lazo se jala. Entonces, ahí quedé yo más aterrorizada, porque yo decía, con lo que yo estoy hablando, me estoy enlazando. ¿Y qué está diciendo? Enlazar, así como cuando se tira el lazo, por ejemplo, para el ganado, y lo atraigo. Eso es, o sea, yo me enlazo con lo que digo. Por eso esa primera parte de Proverbios 6:2 es tan impactante cuando uno ya lo desglosa. O sea, se produce una unión, se produce un vínculo, y ese vínculo es lo que permite que se jale. Hay un vínculo ahí. Bueno, entonces, laza, se atrae y queda preso. Y preso, al mirar cuál era el significado de esa palabra, preso implica como atrapado en una red, atrapado en una trampa o atrapado en un pozo. Es capturar, es quitar la libertad. Entonces, no solamente se enlaza y se atrae, sino que queda sin libertad. Eso es impactante. Fíjense que solamente ese Proverbio 6:2, que debe ser lo que nos debe estar dirigiendo esta parte de las automaldiciones, mire todo lo que podemos decir. Recordemos Proverbios 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Dos palabras claves, enlazar y preso. ¿Y cómo es que eso funciona? Y, amados, cuánto, o mejor, quién sabe cuánto nos hemos enlazado y quién sabe si todavía estemos enlazados. ¿Están ustedes pensando? Aquí la más o los más viejitos deben tener por ahí unos 40 años. Entonces imagínense ustedes en 40 años cuánto nos hemos enlazado. Sí, porque aquí casi todos tienen 20, 25 años, están jovencitos. En el Señor, en el Señor. Imagínense los viejitos de 40 años, por Dios, cuánto nos hemos enlazado. Y lo peor aún, cuánto aún estamos enlazados. No es ligero. Yo pienso que ya con todo lo que hemos dicho, esto definitivamente nos debe mover el piso y debemos saber que esto nos está produciendo un estorbo para que el Señor actúe de una forma firme en nosotros, pero con cosas que nosotros decimos y bien enlazados, ya lo vimos antes, que no, pues definitivamente el Señor le queda difícil actuar porque somos piedra de tropiezo nosotros mismos. Muy bien. Entonces, fíjense, yo recuerdo muchas de las consecuencias que actualmente podemos estar padeciendo pueden ser por las palabras que hemos pronunciado. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo es que vamos a librarnos de todo eso. Vamos a hacer el ejercicio y todo eso, porque no se trata solamente que quedemos ahí tan enlazados que no podamos movilizarnos, ¿no? Tenemos que mirar la magnitud de lo que esto implica, pero también qué es lo que debemos hacer y de qué manera nosotros podemos intervenir nosotros como personas con la ayuda del Señor. Muy bien. Ahora yo les voy a mostrar con 3 ejemplos bíblicos lo complicado bíblicamente que es esto de la automaldición, porque
pues ya vimos en el Proverbio, en el 6:2, pero vamos a ver con ejemplos qué ha pasado con relación a las automaldiciones. Y vamos a ver la primera, pastora, en Marcos capítulo 14, versos 66 a 72. Bíblicamente vamos a mirar con 3 ejemplos lo que pasa cuando uno habla mal, bíblicamente. El primero que vamos a ver fue, todos 3 no lo sabemos, pero yo los voy a traer a colación a fin de que tengamos claridad en que bíblicamente y las consecuencias que eso tiene bíblicamente cuando nosotros hacemos palabras inapropiadas. Marcos 14, 66 al 72, ¿qué dice, pastora? Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándolo, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Amén. Entonces fíjense que en esta porción bíblica se describe cómo en la corte del sumo sacerdote Pedro negó que era discípulo de Jesús. Para reforzarlo, él comenzó a maldecir, dice la palabra, y a jurar. O sea, en otras palabras podemos decir que él invocó una maldición sobre sí mismo. Pedro se volvió muy triste, digamos que con remordimiento, y es muy probable, no lo dice la palabra, pero es muy probable que él no comprendía las implicaciones de esas palabras. Yo podría creer que él no comprendía eso, porque si él hubiera comprendido cuáles eran las implicaciones de esas palabras, no lo hubiera dicho. Amén. Entonces, recuerden, él invocó una maldición sobre sí mismo, eso lo entristeció, tuvo remordimiento, y 3 días después, delante de la tumba vacía, recuerden, los ángeles dijeron a las mujeres, miren la implicación que Pedro hubiera dicho eso. Los ángeles le dijeron a las mujeres, comillas, vayan y digan a mis discípulos y a Pedro. O sea que, ¿Pedro qué? Pedro había salido ¿de qué? De la posición de discípulo. Pedro no estaba contado como uno de sus discípulos. Por sus propias palabras, él había perdido su posición como discípulo de Jesús. Pero más tarde veamos, pastora, lo que dice Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que él le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De pronto uno lee esa porción bíblica ligeramente, sin la dirección del Señor, uno dice, pero qué preguntadera la de Jesús. No, ya le dijo que lo amaba, ya qué caramba, pues ya le dijo, ¿será que es que como que no está entendiendo? ¿Será que lo tiene que decir de otra forma? Pues no, nada que ver con eso.
Jesús abrió la puerta a Pedro para recuperar su posición de discípulo, porque ya lo vimos que se quitó antes, a partir de lo que él dijo. Él le preguntó a Pedro 3 veces. ¿Por qué sería que le preguntó a Pedro 3 veces? Porque correspondía a las 3 veces que él lo había negado. Entonces cada vez Pedro contestó afirmativamente y se sintió triste. Él no se acordaba, es decir, él no sabía las implicaciones que han tenido esas palabras que él había dicho, y entonces él pues se sintió triste porque él diría, pero pues ya le dije que lo amo, pero fue la misericordia y el amor tan infinito del Señor que tuvo sobre Pedro. Entonces, cada vez que él contestaba, él se sentía triste porque le preguntaba al Señor eso. Pero él no se dio cuenta que lo que Jesús estaba era guiándolo, ojo con lo que voy a decir, a revocar su anterior maldición. Es contundente esta porción bíblica en torno al tema que estamos tratando de las automaldiciones. Es decir, con esto nos tiene que quedar absolutamente claro qué es. Y además el amor del Señor tan grande que nos está enseñando cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Sí, pastora. Porque el Señor dice, el que me negare delante de mi Padre, yo también lo voy a negar. Claro. Cuando Él negó a Jesús, fue negado delante del Padre. Amén, amén. Entonces, miren, amados, esa porción bíblica realmente nos debe impactar nuestra vida de una forma tan profunda que nosotros efectivamente sí hagamos uso de ese discernimiento que el Señor nos da y que debemos estar conectados con Él para no ser ligeros en nuestra forma de hablar. Entonces fíjense que cada vez que Él hacía una confesión mala, Él hacía la confesión correcta, ¿sí? Sobre esta base, Él fue restaurado como discípulo y como hijo. Dice, el que me negare delante de los hombres. Sí, entonces la manera como Jesús trató con Pedro, fíjense ustedes, establece un modelo para todos quienes necesitan ser librados de la trampa de una mala confesión. Confesión, ¿por qué estoy hablando? Porque confesar significa decir, hablar, ¿sí? Eso quiere decir confesión, o sea, confesión no solamente que yo confiese los pecados, confesión es también hablar. Confieso, yo confieso tal cosa, no es solamente los pecados, es hablar. De manera que ese modelo lo establece Jesús para que los que quieran ser librados de la trampa de una mala confesión. Y entonces hay 3 pasos, esos son los que nos vamos a aprender. Hay 3 pasos sucesivos con base en el modelo que Jesús dejó instaurado a través de del mal hablar de Pedro. Hay 3 pasos. El primero es arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, no se puede pasar para el segundo y menos para el tercero. Si no hay arrepentimiento, no hay nada. Porque tiene que haber una conciencia de que yo lo he hecho, de que no quiero volverlo a hacer, de que me duele haberlo hecho, me duele haber ofendido a mi Padre. Esa es la principal parte para poder entrar en esta libertad de haber nosotros hecho automaldiciones. Lo primero, tengo que arrepentirme. Y en ese sentido, lo que quiere decir es que debo reconocer. Pero ¿ustedes creen que una persona reconoce cuando digo, ay no, yo lo dije sin intención, eso no era en serio? ¿Allí está reconociendo? No está reconociendo. Entonces, allí, ¿qué hay allí cuando no estamos reconociendo? Hay justificación, hay ego, hay un ego, porque ¿yo por qué? No, es que ¿qué va a pensar en la otra persona? ¿Sí? No justificamos. Y eso a la larga que nos está diciendo que no somos creyentes maduros. Eso es falta de madurez, Las personas que estamos en el estudio o que ya hemos visto el estudio de los cananeos, saben, digamos que esa parte es muy importante de que yo reconozca, porque si yo no reconozco,
eso pues no se puede lograr absolutamente nada. El segundo paso, entonces el primero es arrepentirse, el segundo es revocar. Revocar, ¿qué quiere decir? Que yo debo cancelar, desechar eso que yo haya dicho. Lo cancelo, lo dejo sin autoridad, sin poder, queda cancelado. Porque si no, eso queda flotando, yo me arrepiento, pero si no lo cancelo, falta esa partecita. Entonces, todo mirado desde el ejemplo que Jesús nos ha puesto con Pedro. Entonces, se debe revocar, decir que tenemos que cancelar y desechar. Y el tercer paso, debemos reemplazar. Entonces, es arrepentirse, revocar, reemplazar. Y eso fue lo que hizo Jesús cuando le dijo las 3 veces y las 3 veces él reemplazó y le dijo que él sí lo amaba. Entonces debemos reemplazar la declaración o confesión con la correcta. Con la correcta. Fíjese que él lo negó. ¿Cuál fue la correcta? Yo te amo, le dijo Pedro. Si yo digo, vamos a poner un ejemplo, yo soy incapaz de manejar un auto porque no he podido, yo soy incapaz, yo no nací para eso. Yo además de arrepentirme, además de cancelar eso, tengo que reemplazarlo con una palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, o sea, yo tengo que reemplazar con la palabra eso que yo haya dicho. Y entonces, en ese sentido, reemplazamos con una confesión correcta y esos 3 pasos tomados en fe, no como una receta, no es como haciendo una torta, sino como digamos, bíblicamente en fe, nosotros podemos ser libres de la trampa. Acuérdense de los lazos, acuérdense de la prisión. ¿Me comprenden? Veamos otra porción bíblica, complicadísima. Y en esta porción bíblica que vamos a ver, sí no hubo lo que el Señor hizo con Pedro. La vamos a ver en el Antiguo Testamento, pastora. Vamos a ver Génesis capítulo 27, versos 12 al 13. Eso, mientras la pastora lo encuentra, nos muestra un ejemplo de una maldición autoimpuesta. Y esto, seguramente ustedes recuerdan, el caso de Rebeca. ¿Se acuerdan de Rebeca? Rebeca estaba persuadiendo a su hijo Jacob para que engañara a su padre Isaac para obtener la bendición que éste iba a pronunciar sobre su otro hijo. Y Jacob pues quería la bendición, pero expresó temor al ser descubierto. Y entonces allí Rebeca mete la cucharada. Vamos a ver cómo dice. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Los cabritos, ¿no? Esta es una maldición autoimpuesta, pero ¿cómo fue a diferencia de la de Pedro? Fue consciente. La de Pedro, él la hizo inconscientemente, él yo creo que ni se acordaba de que eso él lo había hecho, porque por él, si hubiera sabido las implicaciones, no hubiera hecho eso. Entonces, ella dice, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. O sea que está haciendo ¿qué? Consciente. Ella por el amor, entre comillas, a ese hijo, no dudó en echarse la maldición. Sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz, ve y tráemelos. Entonces, muchas veces decimos algo que venga sobre nosotros en vez de nuestros hijos, pero eso no debe ser así. Rebeca pagó las consecuencias de esta automaldición y sufrió la lejanía de sus hijos hasta morir. Ese fue el efecto de esa maldición. En el caso de Pedro, felizmente, el Señor le dio la oportunidad de restaurarlo, de volver a que fuera discípulo, que fuera hijo, pero aquí no, ella murió con esa automaldición. Entonces, volvemos a decir,
toda palabra que hablemos en negativo se volverá una realidad en nuestras vidas. Digamos que el plan de Rebeca tuvo éxito, porque efectivamente Jacob tuvo la bendición del papá, ¿cierto? Pero las propias palabras de ella la expusieron a una maldición que evitó que ella gozara de los frutos del éxito. O sea, el hijo efectivamente tuvo la bendición, ya todos ustedes saben la historia, pero ella no pudo gozar de ese éxito por esa automaldición que ella se tuvo, ¿no? Incluso lo podemos ver claramente en Génesis, en el mismo capítulo, pastora, Génesis 27, 46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Imagínense, ella ahí, ¿para qué quiero yo la vida? ¿Sí? Casi enseguida Jacob tuvo que abandonar su hogar para escapar de la venganza de su hermano Esaú, y tarda 20 años, está en Génesis 31, 38, no lo vamos a leer, en volver. La Biblia no nos dice mucho acerca de la vida, de cómo terminó la vida el resto de la vida de Rebeca, ni cómo ella murió, pero parece que ella nunca tenía la satisfacción de ver a Jacob gozar de la bendición que él había conseguido por su decepción. Entonces, esta es una maldición autoimpuesta consciente. Y vamos a ver la tercera de estas porciones bíblicas que nos muestran la automaldición, que implica una automaldición y una maldición generacional. Esa ustedes se la saben tremendamente y además nosotros la estamos viendo, ¿sí? Está en Mateo 27, 20, 26. Eso es un ejemplo que es mucho más trágico de lo que es una maldición autoimpuesta. Mateo 27, verso 20 al 26. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador y les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces fíjense que, como les decía, este es un ejemplo muy trágico de lo que es una maldición autoimpuesta, porque fíjense ustedes que contra su buen juicio, Pilato consiente en soltar a un asesino, que era Barrabás, y sentenciar a Jesús a muerte en su lugar. Para librarse de eso, él coge y se lava las manos delante de la muchedumbre y dice pues las palabras que ya ustedes oyeron. Y la muchedumbre respondió: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, allí se combinaron dos tipos de maldición. Una maldición autoimpuesta, que es su sangre sea sobre nosotros, y una maldición generacional, o sea, una maldición sobre los descendientes. Y pues nosotros vemos la historia, cómo es de complejo esto, ¿no? Porque eso lo dijeron. Y dentro de una generación, ahí se vio el ejército de Roma ya cómo había destruido a Jerusalén y dio muerte y vendió esclavos a toda la población. Entonces, desde aquel tiempo, por 21 siglos, pues aún está esa situación de la maldición autoimpuesta. Cuando Dios llamó a Abraham, Él puso una maldición sobre los que maldijeran a él, ¿recuerdan? O a sus hijos. Dios lo hizo para proteger a Abraham y Dios
pudo proteger a Israel contra las maldiciones pronunciadas por otros, pero una maldición del cual Él no pudo protegerlos. ¿Cuál sería? La maldición que ellos mismos se puedan hacer. El Señor ha protegido al pueblo de Israel de toda esa maldición que la gente puede hacer sobre ellos, pero sobre lo que uno mismo dice, pues el Señor no lo hizo. Y para nosotros como cristianos, como hijos del Señor, que hemos llegado a ser herederos de la bendición de Abraham por el nuevo pacto realizado a través de Jesús, pues se opera en la misma forma. Nosotros somos libres de esas maldiciones porque nosotros tenemos la palabra. Incluido en las provisiones del pacto es el derecho de invocar la protección de Dios contra las maldiciones que proceden de fuentes externas. Pero Dios no puede proveer protección para las maldiciones que los cristianos mismos se dicen ellos mismos para sí mismos. ¿Me comprenden? Entonces, bíblicamente lo estamos mirando cómo es de complejo lo de la automaldición. Nosotros, por hablar palabras negativas acerca de sí mismos, ¿qué pasa? Apartamos las bendiciones de Dios y al apartarnos de esas bendiciones nos exponemos a maldiciones. La historia de Israel, que ya también lo hemos visto lo hemos visto con los niños, lo hemos visto creo que con los varones, con las damas lo hemos visto, lo que pasó en Números 13:14, ¿recuerdan? Cuando Moisés envió los 12 espías para espiar a la tierra de Canaán, que Dios había prometido a Israel esa herencia. Josué, esa es en Números 13 y 14, en los capítulos, ahí está toda la historia que pues ya lo conocemos. Josué y Caleb volvieron con un informe positivo, mientras que los informes del resto de los espías era totalmente negativo. Dijeron, no podemos ir en contra de tal gente, son más fuertes que nosotros. Las palabras habladas por cada uno sobre sí mismos determinaron su destino. Dice en Números 14:28, dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habías hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y los que dijeron que podían entrar a la tierra, entraron. Y los que dijeron que no podían entrar, ¿qué pasó? Y los que dijeron esa maldición de ellos mismos por hablar mal, se murieron. Mire que fue tan grave que no solamente no pudieron entrar a la tierra prometida, que era lo que el Señor había dicho. Ellos fueron y vieron todo ese poco de gigantes y todo eso que nos cuenta la Biblia, pero no solamente ellos se volvieron a dar las malas noticias, así que no podían, sino que se murieron. O sea, esa maldición autoimpuesta produjo muerte. Y la muerte no fue que pasaron 20 años y se murieron, no. La muerte fue relativamente rápida. De manera que con esto nos estamos dando cuenta bíblicamente de la importancia de nuestro bien hablar. Veamos rápidamente cuáles son las consecuencias de hablar mal, de esas maldiciones autoimpuestas. Consecuencias o efectos de las maldiciones autoimpuestas. Se pierde la posición, puede producirse muerte física y espiritual, se pierden las bendiciones. O sea, en la medida que nosotros estamos en una posición de automaldición, las bendiciones quedan allí como, así, ¿ustedes se acuerdan cuando estaban chiquitos? Que decían estatua, ¿se acuerdan? Estatua, entonces se queda uno ahí. Pues las bendiciones quedan así como en estatua. Las bendiciones no pueden bajar en tanto estemos con estas cuestiones de automaldición. Y por eso nosotros decimos, pero ¿qué será que pasa? Pero ¿por qué esta cuestión de la pobreza? ¿Por qué esto de la enfermedad? ¿Por qué? Pues revísese qué es lo que está diciendo. Entonces, las bendiciones se pierden, se estancan las bendiciones. Como decían las hermanas, la posición se pierde, como ya lo hemos explicado. Las circunstancias se reducen, la calidad de vida se afecta. Por supuesto, una persona que hable mal, ustedes la tienen que ver diferente de una persona que lo que hable es para edificar, para bendecir. ¿Sí? Una persona que tenga un mal hablar, uno lo ve hasta en el rostro de la persona, la calidad de vida.
se puede enfermar, la miseria, todo eso, por eso, ¿no? El futuro también se ve afectado y, por supuesto, las capacidades, o sea, los talentos, el potencial que tenemos como hijos de Dios se ve perfectamente limitado por las automaldiciones. ¿Cómo les parece? Voy a finalizar esta enseñanza maravillosa que el Señor me ha usado para poder compartir con ustedes, para decirles algunas cosas. ¿Cómo hacer que mi lengua sea un manantial de vida? Porque yo tengo que manifestar vida, la vida de Cristo, ¿sí? Entonces, primera cosa, profiriendo palabras de victoria y bendición, como dice Romanos capítulo 12, verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Mire, sencillo, es tan hermosa la palabra que nos está diciendo, bendecid y no maldigáis. Ese es el primer punto. Segundo, si convertimos nuestra lengua y empezamos a proferir solamente bendiciones y palabras de victoria sobre nosotros, sobre nuestros negocios, sobre nuestra familia, sobre nuestra congregación y hasta sobre nuestros enemigos, vamos a cosechar bendiciones. O sea, nosotros queremos cosechar bendiciones, tenemos que hacer eso. Eso lo vemos en la palabra en Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, debe ser un hábito en nuestra vida, ese hábito horroroso de hablar mal, de decir automaldiciones, debe ser reemplazado por un hábito hermoso que es que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. En la medida que nosotros hacemos eso, vamos a cosechar bendiciones. Tercer punto, en esta parte de la reflexión final. Declarando lo que dice la palabra de Dios, independiente de las circunstancias. Independiente de las circunstancias. Allí es donde viene el problemita. El problemita es que las circunstancias son las que nos dominan y no Cristo a través de nosotros dominando las circunstancias. Entonces, las circunstancias, por ejemplo, si hay una crisis económica, entonces todos están hablando de la derrota, de la crisis, de que esto no funciona. Pero si nosotros confesamos lo que nos dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Pues eso efectivamente estamos declarando lo contrario a pesar de las circunstancias. Eso es un aspecto, amados y amadas, que tenemos que corregir. Porque aquí cuando nosotros lo hacemos, de aquí estamos en la burbuja y aquí, mejor dicho, nos damos palmaditas en el hombro, pero salimos allá y las circunstancias nos pueden, digamos, contristar, nos pueden afectar de tal manera que es cuando empezamos a decir, no, siempre me pasa esto, a mí era lo único que me faltaba. O sea, decimos todo eso porque las circunstancias son las que, digamos, nos acogen de una forma tan tremenda que rápidamente decimos lo que la cultura nos ha dicho. Pero si yo tengo la certeza de que ya el Señor lo hizo, que Él tiene un pueblo que está alineado con Él, que hemos hecho la tarea, que Él tiene misericordia, que Él nos ama, que Colombia tiene el don redentivo de la adoración, que es puerta, que somos casa de Leví, que ya nosotros la refundamos. Pues, ¿por qué vamos a estar pensando en el uno o en el otro? Amén. Y cuarto punto en esta reflexión final. Escuchen con atención. No es un mero pensamiento positivo. ¿Quiénes son los del pensamiento positivo? La nueva era tiene pensamiento positivo, ¿no? No es un mero pensamiento positivo como muchos intentan tener en el mundo y no funciona. No es el pensamiento positivo, sino que se llama fe.
en un Dios vivo, fiel y verdadero, que jamás falla, porque el título, Él tiene muchos títulos, pero uno de los títulos que el pastor muchas veces nos lo ha dicho es que Él es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Él nunca falla, nunca falla. Entonces, en ese sentido, yo lo tengo que tener muy claro, porque la palabra lo dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3. ¿Cómo les pareció? Amén.